Voy a ver cómo- Bueno, gracias, querido. Hola, ¿pueden escucharme? Hola. Sí, doctor, Sí, se lo ok. escucha. Bien. Bueno, eh, pudimos subsanar este inconveniente. Eh, quiero que me digan si pueden ver la pantalla que estoy compartiendo con ustedes. Sí, sabe, doctor. Bueno, bueno, vamos a comenzar eh, la clase teórica del día de hoy. Como primera medida, les recuerdo que el material que está expuesto eh, existen en el aula virtual un material similar. Es decir, tal vez cambia el entorno, pero básicamente los contenidos son los mismos, ¿sí? O sea que ustedes tienen ese material que está en el aula para ver todas las veces que consideren necesarios y precisen. Bueno, en esta unidad temática, la número 3, vamos a abordar un capítulo que se llama Lesiones por pérdida de sustancia. ¿Qué se entiende por pérdida de sustancia? Es una condición donde parte del componente epitelial se pierde. Es decir, el estrato epitelial puede perderse en forma parcial o completa. Cuando la pérdida es parcial, es decir, la basilar se conserva, estamos hablando de una erosión. En algunos casos también van a encontrar el término de exulceración, pero básicamente es una pérdida parcial del epitelio, ya sea cutáneo o mucoso. Cuando la pérdida supera la basilar, estamos en presencia de otro tipo de pérdida de sustancia que se llama ulceración. Esta pérdida de sustancia, denominada ulceración, para que pueda ser catalogada como tal, necesita ser de instalación aguda y a su vez se caracteriza por un paso posterior a la cual evolucionan estas ulceraciones, que es la cicatrización. Entonces, una pérdida de sustancia profunda, aguda, es la ulceración y que ésta va a evolucionar hacia una cicatrización. Pero existen pérdidas de sustancias crónicas y dentro de ese grupo, o ese grupo mejor dicho, se denomina úlcera. Entonces, cuando ustedes escuchen hablar de una ulceración, automáticamente deben pensar de que es una lesión aguda. Y si es el término que se utiliza es úlcera, eso es una pérdida de sustancia crónica. Dentro de las pérdidas de sustancias que vamos a ver hoy, vamos a hablar de erosión y ulceración. Es decir, vamos a hablar de lesiones que son de instalación aguda. ¿Hay lesiones de pérdida de sustancias crónicas? Sí. Cuando se da esta condición, se denomina úlcera. Y un ejemplo clásico es la úlcera tuberculosa. Entonces, es como para que ustedes hagan una diferencia, ¿sí? Y puedan plantear la posición cuando intercambien opiniones con otros compañeros o futuros colegas respecto de la utilización correcta del término. Entonces, aclaremos que erosión y ulceración son agudas y úlcera es crónica. ¿Cómo vamos a describir nosotros los signos y síntomas en el estado actual de las pérdidas de sustancias?
vamos a hablar de número, localización, forma, tamaño, borde, piso o fondo, profundidad, la repercusión ganglionar, qué evolución tiene, si deja o no deja secuela. Cuando se habla de secuela, significa una lesión secundaria, que es una cicatrización, y qué sintomatología presenta. Específicamente, vamos a abordar el capítulo que hace referencia a las aftas, las aftosis y los aftoides. Y acá viene la correcta utilización del lenguaje técnico. ¿Qué se entiende por afta? Afta es una pérdida de sustancia aguda, inicialmente necrótica, de aparición súbita, de localización exclusiva en mucosa y que se presenta con un dolor quemante. Fíjense ustedes que en ese concepto se habla de una pérdida de sustancia aguda inicialmente necrótica. Quiere decir que la pérdida de sustancia se va a producir por una necrosis y la lesión secundaria va a ser o una erosión o una ulceración. Es necesario que ustedes repasen lesiones elementales, que está como material de revisión, material en el aula, ¿sí? Para que puedan entender de forma precisa la terminología que yo estoy utilizando. Entonces, un afta es una pérdida de sustancia aguda, inicialmente necrótica, de aparición súbita, de localización exclusiva en la mucosa y de dolor tipo quemante. Quiere decir que lo que ustedes ven en la clínica es una lesión secundaria. Es una lesión secundaria a una necrosis. Ahora tenemos que analizar qué formas se pueden presentar clínicamente de esas necrosis y la pérdida de sustancia consecuente. Las formas clínicas de las aftas pueden ser leve y severa. Vamos a ver ya las características, luego unas características comparativas de qué se entiende por leve y qué se entiende por severa. Y la etiopatogenia, que esto es muy importante, la etiopatogenia se refiere a una modificación de la inmunidad. No quiere decir de que el paciente tenga la inmunidad baja ni la inmunidad alta. Quiere decir que esta alteración está dentro del rubro de las alteraciones autoinmunes. Significa que el paciente, su condición inmune, no le permite diferenciar una estructura externa o una noxa de un componente propio, por ende lo ataca y lo destruye. Es decir, el sistema inmunológico, ya sea humoral y celular, se encarga de destruir cuando no reconoce los epitelios, generando de esa forma una necrosis y posteriormente se instala una erosión o una ulceración. El sexo que se afecta con mayor frecuencia es el sexo femenino. Entonces, aclaremos. Las aftas son pérdida de sustancia agudas. Son la consecuencia o son secundarias a una necrosis de los epitelios. Y esa necrosis de los epitelios es como consecuencia de una alteración de la autoinmunidad. Eso es un afta. Cualquier otra cosa que escape a esa definición no es afta. ¿Me entendieron hasta ahí? Hola, ¿me entendieron? Sí, doctor. Bueno, habíamos hablado que las aftas pueden ser leves y severas. Y acá ahora vamos a hacer un cuadro comparativo que se entiende por leve y que se entiende por severa y cuáles son las características clínicas en la forma en la que se presentan. Las aftas leves van a ser
2 o 3 lesiones que aparecen simultáneamente. Las aftas severas es menor el número, generalmente es única. Respecto de las leves, tienen su mayor incidencia a nivel de mucosa labial, surcos, mucosa yugal y en algunos casos, también en genitales externos. Convengamos, convengamos que es importante saber de que este tipo de lesiones se pueden dar en las mucosas de los genitales porque eh, también tiene las mismas características histológicas. Es decir, estamos hablando de mucosas. Por lo tanto, puede haber una afectación. Pero más bien se da en las situaciones donde ya dejamos de hablar exclusivamente de aftas y hablamos de aftosis. Pero en la clínica a nosotros se nos va a manifestar como un afta. Por lo tanto, tenemos que hacer el interrogatorio si del tipo de lesión que el paciente tiene en la boca, tal vez posean los mismos en los genitales. Entonces ya nuestra apreciación va a ser distinta. Ya no va a ser una manifestación exclusivamente bucal, sino que va a tener un componente sistémico. ¿Sí? Las aftas severas también se van a dar en genitales, mucosa faríngea, laringe y bucal, pero en nuestro caso, esencialmente el bucal. ¿Qué forma van a tener las aftas leves? Van a ser ovaladas o ligeramente redondeadas, a diferencia de las severas que son irregulares. Van a tener las leves un tamaño de hasta 5 milímetros y las severas van a ser más grandes, van a superar el centímetro de diámetro. En el, en el, en el caso de las aftas leves, a la maniobra de palpación, además de exacerbar el dolor que el paciente manifiesta, vamos a tener una sensación de estar palpando una estructura indurada, turgente, con un eritema posterior. En el caso de las severas, estos van a estar sobreelevados, a diferencia de los otros que mantienen el mismo nivel de la mucosa o ligeramente por debajo, como consecuencia de la pérdida, o como consecuencia de la pérdida de parte del epitelio. El color va a ser este color necrótico amarillento, a diferencia del otro, que como la profundización va a ser mayor, también va a tener un color necrótico blanco amarillento y en algunos casos rojizo, porque va a exponer el corio. En el caso de las aftas leves va a haber un compromiso ganglionar mínimo y en el caso de las severas sí, se van a dar compromisos ganglionares, que es lo que nosotros vamos a tener que hacer la evaluación cuando estamos examinando al paciente en la etapa del examen extraoral. El compromiso, las aftas leves tienen un compromiso general mínimo, que en la mayoría de los casos está ausente, pero en el caso de las aftas severas el paciente manifiesta que se siente decaído. Respecto de las leves, la evolución va a llevar a una curación en 10 días, a diferencia de las severas que se extienden en el tiempo y en algunos casos llegan a 2 semanas. Las leves no van a dejar cicatriz, y recordemos por qué, porque la erosión no compromete la basilar, por lo tanto, no se activa el corion, porque una cicatriz no es otra cosa que una reacción del corion, es decir, del tejido conectivo que se encuentra por debajo de los epitelios. Y en el caso de la severa, sí se van a dar cicatrices hipocrómicas, va a ser una consistencia fibrosa y va a dejar una consistencia fibrosa superficial. Acá pueden ver una imagen de una afta leve de ubicación en el borde lingual. Fíjense que tiene un borde ligeramente elevado, un centro blanquecino amarillento, de color brillante y rodeado por un eritema. Otra lesión, pero ya en este caso un poco más grande, ¿sí? Y que ya la forma ya es irregular, pero sigue siendo una afta leve. Otro ejemplo de afta leve en el fondo del surco inferior. Y en el caso de las aftas severas, ustedes pueden ver
que la lesión sobresale de los tejidos normales, es como que hace una prominencia, son irregulares y superan el centímetro de diámetro. Y obviamente son únicas, a diferencia de las anteriores que se manifiestan 2 o 3 en forma simultánea. Otro ejemplo de afta severa, pueden notar en esa imagen que está dentro del círculo una lesión blanquecina rodeado de eritema irregular que supera el centímetro o tiene aproximadamente un centímetro de diámetro. Otro ejemplo de afta severa con mejor definición, donde pueden ver la irregularidad de los bordes. Es decir, no tiene una definición que yo pueda decir son redondeadas o alargadas, son irregulares. El diagnóstico se va a hacer en base a las manifestaciones clínicas y al examen que nosotros realizamos en la anamnesis. Ustedes van a encontrar en los libros eh, diferentes denominaciones y diferentes etiologías de las aftas verdaderas. La etiología de las aftas verdaderas es única y es la autoinmunidad del paciente que se ve alterada. Ni para más ni para menos, sino simplemente que esa autoinmunidad está diferenciada y no puede reconocer las estructuras propias como propias y por lo tanto las ataca y las destruye. Ahora bien, las aftas, sí, en nuestra etapa de elaboración de la historia clínica, teniendo en cuenta la anamnesis y el estado actual, puede llevarnos a tener algún grado de confusión, pero esa diferenciación se va a hacer con una anamnesis bien profunda. Entonces, inicialmente podemos confundirnos, ¿sí? O dicho de otra forma, debemos hacer el diagnóstico diferencial de una gingivostomatitis herpética que la vimos en la clase pasada, también de una herpes simple recidivante intraoral, también puede ser de una fiebre aftosa o glosopeda, que eso no lo habíamos visto, herpangina sí, enfermedad de boca, pie y mano, otro tipo de aftosis que lo vamos a ver ahora, que se llama, por ejemplo, aftosis de Behçet, y también con algunas manifestaciones necróticas que se dan en boca, que eso lo vamos a ver cuando veamos alteraciones del sistema hemocitopoyético, específicamente las leucemias. Entonces, para hacer un correcto diagnóstico, debemos previamente eliminar o descartar las otras lesiones que caracterizan a otras enfermedades, pero que tienen un aspecto clínico muy similar. ¿Qué tratamiento le vamos a dar? Le vamos a dar, en algunos casos, una tetraciclina para evitar que eso se infecte, tenga una infección secundaria. Pero básicamente, por ser una alteración autoinmune, se dan corticoides. El corticoide, de aplicación tópica o de administración sistémica, básicamente la función primordial que tiene es la de disminuir la respuesta inmune. De esa forma, se disminuye esa respuesta anómala que se da cuando se presenta un afta, ya sea leve o severa. También se puede aplicar en forma tópica, pero el efecto mayor se consigue a través de una administración sistémica, con todos los inconvenientes que presenta la administración de un corticoide. Es decir, yo estoy hablando solamente de la función terapéutica del corticoide, no estoy hablando de todas las alteraciones secundarias que pueda producir. Por lo tanto, cuando se va a indicar un corticoide, ustedes tienen que saber que pueden producir alguna alteración, ya sea local o general, como consecuencia de los efectos secundarios de ese medicamento. También se pueden dar en forma tópica anestésicos
para mejorar la calidad de vida del paciente. Y existen otras opciones de tratamiento como tintura de Benjuí, que son bálsamos, también la critoterapia, pero básicamente el tratamiento se hace con la administración de antibióticos, corticoides, gamma-globulina. Pero el antibiótico no es para tratar el afta, es para evitar que en ella se instale una infección secundaria, porque se produce una alteración de los tegumentos. Hay una pérdida de sustancia y a través de esa pérdida de sustancia se puede dar el ingreso de gérmenes. Eh, Estas lesiones se caracterizan por ser recidivantes y se pueden dar también en algunos casos vacunas que son inmunoglobulinas, ¿sí? Y se pueden modificar algunos de los factores que se consideran que son predisponentes. Ahora bien, existe otro tipo de afta, que en este caso ya es la necrosis, que esto es específico de cavidad bucal, porque se produce una necrosis brusca como consecuencia también de una acción de autoinmunidad. Se produce una necrosis brusca de una glándula salival accesoria. Entonces, el estroma de la glándula salival accesoria es la que se afecta por medio de una alteración autoinmune y esa produce la necrosis de esa glándula salival, lo que va a generar que se va a producir una inflamación, dolor, ¿sí? Va a tomar el aspecto de un nódulo y posteriormente va a evolucionar, ¿no es cierto? El nódulo se va a poner más tenso, más duro, va a generar una úlcera y la necrosis concomitante. Entonces, ¿qué características y qué características clínicas tiene? Piensen ustedes de que pueden darse una periodontitis mucosa necrótica recurrente en en toda la cavidad bucal donde existan glándulas salivales accesorias. Cualquiera de ellas pueden estar afectadas. Pero básicamente se dan en el sector posterior de los carrillos, también se pueden dar en labios. Difícilmente se dé en paladar. Ustedes saben que en el paladar, las glándulas salivales se colocan en el sector anterior porque el sector posterior es más bien adiposo. Entonces son los probables lugares donde pueden darse, ¿sí? La característica de la misma es una pérdida de sustancia muy grande, con bordes muy elevados y muy dolorosa. Acá ustedes pueden ver una lesión grande, ¿sí? Ubicado en el labio, en la porción mucosa del labio, y esto no es otra cosa que una necrosis de la glándula salival accesoria, de las glándulas, afecta una, no todas, de la glándula afectada, que se encuentra ubicada en el labio. Ustedes saben que clínicamente ustedes pueden identificar una glándula salival accesoria realizando la palpación del labio y en el estroma del labial van a percibir con esa palpación como la presencia de perdigones. Pues bien, esos perdigones que son asintomáticos, esas son las glándulas salivales accesorias, que son las estructuras que se necrosan para tener una clínica conocida como periadenitis mucosa necrótica recurrente de Sutton. Ahora, ¿con qué vamos a diagnosticar? Vamos a diagnosticar con un afta vulgar, que puede también ubicarse sobre un nódulo y nos puede hacer pensar de que es una periodontitis mucosa necrótica recurrente de Sutton. Tratamiento va a ser la administración de tetraciclina y también otros tipos de antibióticos
o sulfatiazol, por ejemplo, entre otros. Después tenemos otras alteraciones que también llevan a la pérdida de sustancia, que son conocidas como aftosis. Y dentro de estas tenemos la más común, que es la aftosis bipolar o tripolar de Newman, también la aftosis de Behçet, y una tercera, que es la aftosis de Touraine. Esta aftosis bipolar de Newman se caracteriza, dice, bipolar, porque se presenta en dos polos o en dos extremos. Afecta mucosa bucal y afecta mucosa genital, ¿sí? No tiene ningún tipo de manifestación cutánea porque son lesiones de asiento exclusivamente en mucosas. Los inconvenientes que generan es el dolor que acompaña a todas las lesiones ulcerosas, en este caso por la pérdida de la sustancia, ¿sí? El tratamiento va a ser similar a las que fueron expuestas anteriormente. Después tenemos otro tipo de aftosis que era la de Behçet, que esta se da preferentemente más en el sexo masculino, en pacientes que superan los 30 años de edad, y esta va a afectar entre las manifestaciones a nivel de mucosas, van a también a afectar al ojo, al sistema nervioso, piel, ganglios y venas. Hagamos una aclaración. Respecto de las aftosis bipolar de Newman, que es lo más frecuente, que son dos polos, uno en boca y otro en genitales, existe otra variante que se llama aftosis tripolar de Newman, porque existen lesiones aftosas en boca, en mucosa bucal, en mucosa genital y en la conjuntiva, que es otro tipo de mucosa. Entonces, cuando ustedes les preguntan, ¿cuántos tipos de aftosis de Newman conoces? Dos, la forma bipolar y la forma tripolar. Continuamos, perdón, con la aftosis de Behçet. Esta va a generar fiebre de 38 a 39 grados y se pueden dar algunas otras alteraciones asociadas, por ejemplo, que se den amigdalitis o abscesos en mama. También afectan los ojos, iritis residuante con hipopión, etcétera, etcétera. Y también puede tener una afectación a nivel del sistema nervioso que se manifiesta como, por ejemplo, parálisis. Entonces, pero estas aftosis son más bien de manifestación, de tratamiento multidisciplinario, porque acá tienen que intervenir el médico clínico, el odontólogo y también algunos que tengan especialidad en inmunología. Los signos fundamentales, ahora bien, de estas afecciones, tenemos que pueden ser mayores y menores las manifestaciones. Las mayores se van a dar aftas bucales, genitales, también una afección a nivel del ojo que se llama iridociclitis e hipopión. Búsquenlo como actividad anexa a la presente. Y dentro de las menores se van a dar o algunas manifestaciones menores como conjuntivitis, retinitis, afecciones a nivel cutáneo, como por ejemplo foliculitis con el agregado de pus, o también se pueden producir lesiones rojizas, conocidas como púrpuras, o también se puede dar fotosensibilidad. Es decir, estamos hablando de una serie de manifestaciones generales que por ello se necesita la interacción con un profesional, con los profesionales de salud de otros campos. Y las alteraciones que se pueden dar también a nivel del sistema nervioso. Y la tercera aftosis, que es la de Touraine, o también conocida como gran aftosis de Touraine, que son de manifestación mono o bipolar, y allí vienen otras clasificaciones que son
con otras lesiones que no es nuestro terreno, pero por ejemplo se dan básicamente en genitales y dentro de ellos se tienen, por ejemplo, un tipo de patología que se conoce como vulvitis de Parrot o aftas en vulva, perdón, o úlcera, también conocidas como úlcera de Lifshitz. Entonces, esta aftosis de Touraine se caracteriza porque en definitiva produce una aftosis generalizada. Ahora tenemos otro punto que es el aftoide, y para ello tenemos que entender qué es un aftoide. Un aftoide, si nosotros tomamos la última parte de la palabra, cuando dice oides, oide quiere decir parecido a. Entonces, es una lesión que clínicamente se parece a un afta, pero no lo es. Entonces, en ese rubro, bajo esa denominación de aftoides, van a encontrar una serie de agrupaciones que son erróneas, que están en los textos, ¿sí? Y generalmente los errores que se observan en los textos es el producto de una traducción deficiente, porque tengan en cuenta ustedes que el 99,9 de las publicaciones científicas se hacen en inglés y de allí viene a la traducción por un traductor que a su buen saber y entender, que no tiene el conocimiento técnico que nosotros tenemos, hace una traducción aproximada y de ahí lleva a la confusión de términos. Y el término comúnmente utilizado o mal utilizado es confundir o asignar unas funciones de úlcera a una ulceración. Entonces, eh, muchas veces es el resultado de una traducción deficiente. Pues bien, entonces, ¿qué es un aftoide? Es una lesión que se parece a un afta. ¿Cuándo nosotros vamos a poder identificar un aftoide? Luego de que hagamos el análisis de la anamnesis y del estado actual. Si el paciente manifiesta que en ese lugar sintió picazón y después se formaron como pequeños globos que después se rompieron, la lesión que queda es una lesión aftoide, pero no es un aftoide, porque lo que el paciente manifestó, y estoy tomando los contenidos de la clase anterior, el paciente manifestó la evolución de una afección virósica. Entonces, ¿cómo yo puedo determinar de qué se trata de una virosis? Haciendo la anamnesis, porque clínicamente pueden presentarse con muchas similitudes, pero básicamente la diferencia se hace haciendo la anamnesis correspondiente. Entonces, ustedes dirán, bueno, pero ¿existen aftoides o no existen? Sí, existe el aftoide, pero existe solo el aftoide de origen traumático, porque toda acción traumática que presenta una ulceración que es de instalación aguda, es asociada a un traumatismo. Entonces, el aftoide como tal no es una otra cosa que una lesión que se parece a un afta de etiología traumática. Y dentro de los aftoides, ustedes van a encontrar un tipo de afta muy común en pediatría, muy común en niños recién nacidos, que están afectados de una afección pulmonar que les lleva, pulmonar traqueal, que les lleva a cuadros de tos, de una tos seca. Entonces el niño eh, que comienza, la cual comienzan a erupcionar los primeros dientitos, que son los dos incisivos centrales inferiores, al verse afectado por un cuadro de tos, el chico empuja la lengua hacia afuera
y produce una acción sobre los dientes que están erupcionados y de esa forma se produce un traumatismo. Fíjense ustedes en esta imagen, van a ver un bebé con dos incisivos centrales inferiores erupcionando, ¿sí? Y una lesión en la cara ventral de la lengua como consecuencia del impacto que da la lengua sobre los bordes incisales de los incisivos, perdón, en los bordes incisales de los dos dientes erupcionados. Entonces, este tipo de lesión es un aftoide. Y este particularmente se conoce con el nombre de aftoide de Riga-Fede. Esa es la denominación en la cual la pueden encontrar ustedes en la bibliografía. Bueno, con esto terminamos la clase bastante irregular de hoy. Quisiera saber si tienen alguna pregunta para hacer y si no, los libero. Hola, hola. No, profe. Bueno, ¿nadie quiere hacer preguntas? Bueno, nos vemos el miércoles que viene siempre y cuando la gente no haga palo. Lamentablemente estamos supeditados porque es una decisión individual de las personas eh, y están dentro de ejerciendo su derecho. Así que la clase pasada, es decir, la de este miércoles no pudimos hacer porque la mayoría del personal se adhirió al paro. No- y los que estábamos no podíamos cubrir la necesidad de la clínica, por eso se suspendió. Así que nos vemos en el práctico el día miércoles y si no, nos encontramos nuevamente en la clase teórica para Gracias. abordar el cuarto tema, que va a ser el último tema antes del parcial que van a hacer en los primeros días del mes de abril. Cualquier interrogante que se les plantee, pueden acercarse hasta el gabinete de clínica estomatológica y bueno, haré todo lo posible por responder las dudas que ustedes tengan. Si eso es todo, nadie más tiene, nadie tiene para preguntar algo. No, profe. Bueno.